Muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Hoy estamos santanderianos. Vamos a hablar a continuación con Mauricio Aguilar, que es uno de los candidatos más fuertes para la gobernación de Santander. Me da mucho gusto tenerlo, Mauricio, bienvenido. Vanessa, muchas gracias. Un cordial saludo para ti, para Carolina y a todos los televidentes, oyentes. Y televidentes, y porque televidentes nos ven a través de Facebook Live. Nerdthink, Mauricio Aguilar. Ese nombre Nerdthink, bueno, ¿de dónde sale? Porque es como nerd, de nerdo, think, de pensar. De pensar. Pensar nerdo, ¿de dónde sale ese nombre? ¿A quién se le ocurre ponerle a uno Nerdthink? Mi padre tenía dos alternativas, una que fuera Heinemann y la otra era Nerdthink. No sé por qué. Bueno, pero es Nerdthink. Nerdthink. Y lo que me cuenta es de un guerrero alemán, un gladiador que hizo parte de la guerra allá de Alemania y que fue un vencedor, un luchador. Entonces de ahí él, por su disciplina militar. Su papá es Hugo Aguilar, para quienes no saben, comandó todo el operativo que terminó dando de baja a Pablo Escobar en su momento, con un desenlace posterior, pues no tan favorable, pero vamos a hablar de eso en esta entrevista. Y entonces el Nerdthink es un guerrero alemán. Un guerrero. ¿Y su papá de dónde saca el nombre? ¿Por qué? ¿La otra opción era cuál? Heinemann. Heinemann, ¿que es quién? No, en ese sí nunca indagué más, era porque pero se salvó de que le pusieran Nerdthink Heinemann, que era una opción, ¿no? Que era también una opción, entonces colocaron Nerdthink Mauricio como para que quedara poco santanderiano. Poco santanderiano, sí, pero bueno, se decidió. Y siempre yo, pues la curiosidad, porque a mí desde pequeño me decían Nerdthink. Claro, porque además es el primer nombre, a uno le dicen como es el primer nombre. Ya en la universidad Nerdthink. Ya después, como para facilitar en el tema político, sí ya tocaba Mauricio, porque a mí me decía Mauricio era cuando mi mamá y mi papá estaban bravos, de resto Nerdthink. No me decía Mauricio, era Nerdthink. Y me imagino que cuando viaja en los vuelos, el señor Nerdthink Aguilar, ¿no? Porque uno lo llaman es por el primer nombre. ¿Y ese nombre de dónde salió? ¿Y por qué le colocaron así? ¿Tiene tocayo? ¿Tiene tocayo? No tengo tocayo. O sea, ¿conoce a alguien que se llame Nerdthink? No tengo tocayo, realmente. Bueno, en todo caso, Nerdthink Mauricio Aguilar es ingeniero industrial, es especialista en gerencia pública, fue elegido senador durante dos periodos, estuvo en el Senado y ahora quiere ser gobernador del Caquetá. Pero además del Santander, perdón. Pero además pertenece pues a un clan político muy, muy poderoso, que es el clan de los Aguilar. Pero usted es hermano medio de Richard, ¿no? Sí, señora. ¿Por parte de su papá? Por parte de padre. Nosotros somos 9 hijos. 9. Yo soy el hijo mayor y después vienen otros hermanos, ya de otras relaciones, de otros amores, matrimonios que ha tenido mi padre. ¿Cómo es su papá? Una persona muy inteligente, muy disciplinada, trabajadora, una persona que siempre nos inculcó lo mejor, que era valores, principios, estudio, que él siempre nos decía, la mejor herencia que yo les voy a dejar es el estudio, y de ahí ustedes sabrán si se defenderán en la vida. Y yo creo que eso es lo que nos ha reflejado y nos ha inculcado el paso en nuestras etapas de la vida, y hoy donde estamos es precisamente a lo que nos inculcó y a lo que él quería que nosotros fuéramos. Mauricio, su papá llegó a ser un héroe nacional, pero también terminó condenado por parapolítica por la Corte Suprema de Justicia en el 2013, también tiene un proceso por lavado de activos. Bueno, esas son las paradojas de la vida, porque mi padre combatió los flagelos y las pesadillas que estaba viviendo el país en la peor guerra, como fue el narcotráfico, que combatió a estos grupos al margen de la ley, paramilitares, guerrilla, y desde luego estos carteles de la droga muy poderosos. Logró acabar y dar fin a esa situación con la baja a este narcoterrorista Pablo Escobar. En el 93. Irónicamente, a mi padre, después de todo lo que él combatió, irónicamente lo condenan por lo que él tanto luchó para salvar y defender a este país. Lo que la Corte dijo es que él terminó haciendo acuerdos con los paramilitares. Desafortunadamente, pues esa fue la situación. Siempre fuimos respetuosos de la justicia, pero yo que fui testigo de su lucha, de sus enfrentamientos,
del estar alejado de su familia combatiendo a los grupos al margen de la ley. Lo menos que él hubiese hecho era aliarse para llegar a rescatar un departamento sitiado precisamente por la guerrilla, los grupos al margen de la ley. Él llegó precisamente fue a ordenar un departamento inviable económicamente, en seguridad, y precisamente lo condenaron supuestamente por haber hecho pactos con los que él tanto combatió. Entonces fuimos respetuosos, además en los testimonios de estas cabecillas siempre ellos afirmaron nunca haber hecho pactos ni reuniones con el coronel Hugo Aguilar. Desafortunadamente un anónimo fue como el detonante, la prueba para que pronto la justicia hubiese omitido un fallo en contra. ¿Cómo eran esos años? ¿Usted cuántos años tenía en el 93? En el 93 yo tenía 17 años. Ya era grande. Ya era consciente, ¿no? Sí, ya era consciente. Y supongo que vivía con un esquema de seguridad, con una presión grandísima. Yo tuve... ¿Cómo era la vida de un muchacho cuyo padre está enfrentándose al capo más legendario que tiene la historia de la cocaína del exceso? Yo recuerdo algo muy, como dice, pues me llenaba de nostalgia. Yo hoy lo traigo otra vez, recordación. El último mes, antes de ese 2 de diciembre de 1993, esos 2 últimos meses, él fue a despedirse como en unas 4 oportunidades. ¿A despedirse de ustedes de chao, tal vez no vuelvo? De tal vez sin saber cuál era la suerte. Pero antes de eso, en ese rompecabezas familiar, con los 9 hijos y las esposas, etcétera, ¿en esa época vivía con usted? ¿Vivía con, no, yo era el hijo mayor. O sea, el primero está con su mamá, nacen ustedes. Yo soy, como dice, el fruto del amor de jóvenes, de padres adolescentes. De los arrebatos pasionales de la juventud. De que ellos terminan el colegio y se vienen a Bogotá. Ellos terminaron en Moniquirá, el estudio en Moniquirá, Boyacá, y ellos se vienen supuestamente a estudiar, cada uno a estudiar su carrera profesional. Mi padre ingresa a la policía, mi madre a la universidad, y del fruto de ese amor pues nace aquí el suscrito. ¿Usted nace en Bogotá? Yo nazco aquí en Bogotá, y después a mi madre le cambia la vida, a mi padre también, pero bueno, mi padre ya había ingresado a la policía. Mi madre pues pierde todo el apoyo de mis abuelos. Para ese entonces, para mi abuelo era una ofensa de que su hija mayor, su hija consentida, que quedara embarazada. ¿Cuántos años tenía? Ella tenía como 19 años, entonces pues fue una ofensa para ella, se le derrumbó la vida en ese momento, entonces prácticamente le quita el apoyo. Nosotros terminamos arrimados, perdóname el término, en una casa de un familiar lejano. ¿Con su mamá usted? Con mi mamá. ¿Y el entonces policía Hugo Aguilar? Él estaba en la escuela militar, en la escuela de cadetes, General Santander. Entonces pues eran padres jóvenes que hasta ahora estaban asumiendo la responsabilidad de la segunda etapa después de que uno termina su bachillerato. Entonces prácticamente ellos se enfrentan a una situación pues económica, pues no tenían trabajo. Mi padre era un cadete de la policía, mi madre pues era, simplemente lo digo con respeto, una bachiller, no tenía una fuente de trabajo, estaba arrimada, aguantó humillaciones hasta donde más pudo, y prácticamente a los 8, casi el año, ella decide pues dar la cara, llevarme a Moniquirá y se pues regresa. Y me deja ya con mis abuelitos, porque pues la situación de ella física y pues también económica, no tenía cómo soportar, no tenía a veces para los pañales, por ahí lo que mi padre y alguna tía me pudiese ayudar. Era una situación económica, entonces por eso yo termino en Moniquirá, y de ahí pues tengo la fortuna de crecer con mis abuelitos. ¿Y su mamá y su papá volvieron a estar juntos o ese romance se acabó? Ya después mi padre, que sale de la escuela, a él lo sale trasladado de Bogotá un tiempo y después a la costa, allá conoce a la mamá de mi hermano Richard, y de allá se casa en Pibijay, Magdalena. Entonces, ¿y ahí nacen cuántos hijos? De ahí nacen 3. 3 más, o sea, vamos más. Con 4. ¿Y los últimos 5? Después también está otra hermana, Ángela, después vienen otros 2, y después los últimos 2 mellizos. Van por allí por el mundo. Van 5 madres, 5 mujeres ahí 9. enamoradas del coronel Aguilar. Algún encanto tenía que tener, ¿no? Yo creo que sí.
Sí. ¿Y entonces su mamá qué hace? ¿Ella qué estudia? ¿De qué vive? Mi madre, ya después de que ella me deja en Moniquirá, ella retoma los estudios. Mi abuelo le dice que le va a ayudar para que retome sus estudios. Ella es licenciada en administración educativa, ella es docente, todas mis tías maternas fueron docentes. Ella es pensionada del magisterio, ella estuvo en la Biblioteca Nacional, aquí en Bogotá, ahí en la 24. Después siguió ejerciendo la docencia hasta que salió pensionada del magisterio. Yo a los 18 años que termino mi bachillerato, llego a estudiar. O sea, ¿usted nunca vivió con su mamá? Nunca viví con Siempre ella. fue con los abuelos, en Moniquirá. Sí, señora. Que es un pueblo precioso, por cierto, sí, ¿no? Sí, es. Pero no deja de ser un pueblo. No deja de ser un pueblo porque le falta desarrollo. Sí. Y es la capital de la provincia de Ricaurte, que colinda con el departamento de Santander. Pero sí, es un municipio muy bonito, pero hoy desafortunadamente estancado. Pero tengo la fortuna de venirme a los 18 años a estudiar aquí a Bogotá y bueno, tener la oportunidad de vivir como cerca de 6, 7 años con ella. Estamos haciendo esta pausa para volver al tema de qué ocurría a sus 16 años con su papá. Entonces usted a los 16 años vivía en Moniquirá con los abuelos, cuando su papá estaba enfrentándose a Pablo Escobar. A los 17, que fue en 1993. ¿Y cómo era ese, cuando me dice que él fue más o menos unas veces a despedirse? Él fue, digamos... ¿Iba a dónde? ¿A Moniquirá? Él iba a Moniquirá porque mis abuelitos vivían en Suaita, él es de Suaita, Santander. Y él iba a visitar a mis abuelitos que estaban allí en Suaita y a su vez pues pasaba a despedirse. Y yo recuerdo que la última vez, antes, eso fue como en inicios de noviembre, a finales de octubre, no recuerdo exactamente, él fue y había ido 15 días, o sea, como en ese mes como 2 oportunidades más, y él iba pues a decirme que me cuidara mucho y que pues pedirle a mi Dios de que no le pasara nada, porque la guerra y el enfrentamiento, lo que se veía venir, pues no sabía. No, pues es que era una guerra espantosa. Era una guerra espantosa. Del Estado contra Pablo Escobar. Donde mataban y pagaban policías. $1 millón de pesos la cabeza de un policía. 2 millones por un oficial. Entonces, era la situación, el riesgo. Entonces, era una incertidumbre, pero bueno, por fortuna se logró dar de baja a ese narcoterrorista. Escobar. ¿Usted dónde estaba cuando mataron a Pablo Escobar? Cuando dieron de baja a Pablo Escobar, cuando el coronel Aguilar, lo vimos todos en televisión. Yo estaba en Moniquirá. Y bueno, pues sabía, pero yo siempre fui muy prudente de lo que realizaba mi padre. Pero ¿qué recuerda de ese día? Recuerdo no solo cuando lo veía en noticias. En ese entonces el noticiero Mediodía era NTC Noticias. Félix de Beduc hacía el anuncio de la noticia de ese gran hecho histórico para el país, de ese gran operativo de mi padre cuando gritó que viva Colombia. Veían sus imágenes, pues era el orgullo, la alegría de cómo mi padre podía entregarle una victoria al país. Y algo que yo siempre recuerdo, no solo que mi sueño frustrado era no haber sido policía. Había un programa, una propaganda en televisión de que salía institucional de la Policía Nacional y que salía el policía con su hijo y su hijo pequeño le decía, yo quiero ser policía. ¿Y usted por qué no fue policía? Tal vez porque mi padre quería otra suerte para nosotros debido a la guerra, a la situación que se vivía al interior de la institución, pues tanto peligro, tanto riesgo. Él quería tal vez otro tipo de profesión, otra carrera. Por eso él decía que teníamos que estudiar y ser alguien en la vida. Desde luego, pues siempre quise servirle a mi país, tenemos esa vocación de servirle. Y bueno, pues la vida más adelante nos dio la oportunidad de estar en otro escenario que también le servimos al país. ¿Y cómo en esos años logró mantener como ese contacto con su papá, si su mamá ya no tenía ninguna relación, si usted vivía con sus abuelos? Bueno, mi padre estuvo muy pendiente a pesar de las situaciones, de estar distante, porque siempre he dicho que la vida de un militar es de mucho sacrificio, muchos años en los cuales le toca sacrificar a su familia para poder lograr los éxitos o poder ir escalando. Y siempre él estuvo muy pendiente de la vida de Mauricio, a pesar de la situación, a pesar de sus decisiones, de haber construido ya un hogar
muy distante al lado de mi madre, pero fue una persona que siempre nos apoyó para que saliéramos adelante. Un buen papá, él fue muy responsable, el mejor ejemplo en ese buen sentido de que nosotros fuéramos gente de bien. Y ahora, Mauricio, cuando usted ve a su papá, que fue semejante héroe nacional, pues con esa cantidad de investigaciones encima, con la acusación de la parapolítica, con una investigación como una gran decadencia, ve uno, ¿no?, alrededor de la imagen de lo que fue el coronel Aguilar. ¿Qué piensa? No, sigo pensando lo que es él, un héroe. O sea, usted lo sigue viendo como un héroe, claro, usted no se le ha desdibujado la imagen de su papá. Para mí es mi orgullo y es una persona que yo admiro y respeto mucho. La gente que lo conoce, que sabe lo que ha hecho por este país, valora cada trabajo, cada esfuerzo. Si hay cariño y hay amor sincero a una persona en Santander, es a Hugo Aguilar, precisamente por lo que él significó para Santander, para el país, lo que transformó, lo que logró, de volverle a llevar como la esperanza, de recuperarle la institucionalidad, la inversión social. Entonces son contrastes que a veces desafortunadamente uno los respeta, digamos, frente a los fallos de la justicia, pero cuando uno es el hijo, cuando es la persona que había vivido de cerca lo que ha hecho y lo que ha luchado, pues uno tiene el testimonio. ¿Cómo va a uno cambiar un testimonio donde uno tiene el claro ejemplo de lo que ha hecho por este país y por este departamento? Uno es respetuoso y todo está en manos de la justicia y siempre esperamos que algún día la Corte Interamericana pues se pronuncie frente a esas situaciones. ¿El caso de él está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos o ya pasó a la Corte? Él está en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces esperamos, todo eso lo dejamos a la justicia, eso están, porque ahí nosotros no podemos entrar a tergiversar y siempre está en manos de la justicia. Pero yo como hijo, como persona que lo conozco, y si hay cariño y hay afecto por la familia Aguilar, es precisamente del producto, del trabajo, de un legado que ha sembrado y que ha generado desarrollo, proactividad y oportunidades. Y eso es lo que hoy pues la familia Aguilar mantiene intactamente, precisamente para seguir trabajando por un departamento que hoy reclama y necesita de gobernabilidad y que se retome el dinamismo y el rumbo que se ha venido sembrando en los últimos años. Y en los casos que hoy tiene la justicia y de los que ustedes esperan haya resultados, ¿él no ha pensado acogerse a la Jurisdicción Especial para la Paz? Siempre me habían preguntado eso y yo lo dije muy respetuosamente. Mi padre no va a comparecer ante la Justicia Especial para la Paz porque no va a ir a confesar delitos que no cometió. Entonces siempre se ha mantenido a esa situación. Él ya fue condenado. Quiérase o no se quiera, pues fuimos respetuosos de esa decisión de la justicia y esperamos que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos algún día se pronuncie. O sea, la JEP no es una opción para ustedes. No, eso nunca está contemplado, no, para nada. ¿Usted para qué quiere ser gobernador? Para servirle al departamento, a mi departamento de Santander. ¿Para servirle qué? Digamos, ¿qué quiere hacer? Porque uno no puede hacer de todo, tiene que, no, este es mi plan. ¿Cuál es su prioridad? Cuando yo tengo la oportunidad de recorrer a mi departamento de Santander en sus 87 municipios, cuando uno recoge el clamor, las necesidades de nuestras familias santanderianas, de la niñez rural, de nuestra madre cabeza de familia, del líder que hoy se siente frustrado, de que todavía no hay las verdaderas oportunidades, de que el departamento necesita avanzar, donde hoy hay debilidades en materia de seguridad, donde hay desempleo, donde el dinamismo y el crecimiento económico se estancó, pues uno dice, aquí es el momento de servirle a Santander como lo hemos hecho nosotros. Lo hice desde el Congreso de la República durante 8 años y qué bueno llegar a gerenciar a un departamento tan bonito, lleno de gente valiosa, de mujeres, Pero Mauricio, personas. Su familia, usted me dice, Santander es un departamento que necesita avanzar, que necesita oportunidades, que tiene una situación muy complicada de desempleo, que el dinamismo de la economía, el crecimiento se estancó. Usted estuvo 8 años en el Congreso. Su familia ha manejado Santander durante muchísimos años. Su papá fue gobernador, su hermano también. ¿Qué han hecho por el departamento? Claro, es que la historia de Santander prácticamente se divide en dos, antes de lo que era Santander del 2003 y después del 2003. Para nombrar
solo un ejemplo. ¿Qué ocurrió en el 2003? Después de que Hugo Aguilar es gobernador, que es elegido en el 2003, la historia cambia porque Santander recobra su dinamismo. Después del Parque Nacional del Chicamocha, para mencionar, a Santander iban cerca de 37.000 turistas y pasamos después del Parque Nacional del Chicamocha a recibir más de 500.000 turistas año. Que eso fue lo que usted fomentó en el que Congreso, eso fue, ¿no?, también la ley de turismo, que esa la sacamos en el 2012. ¿Cómo se aumenta el PIB en 2 puntos? Se comienzan a generar más de 20.000 empleos, a generarle ese crecimiento, donde Santander se gobernaba prácticamente desde un escritorio, donde vuelve a sentirse los 87 municipios la inversión social, no solo con la presencia, los programas sociales, sino que se le agregaba algo importante, que eran las obras. Cómo Santander vuelve a cambiársele la cara, a cambiarle el dinamismo. Por eso nosotros en el 2000, después de ese éxito que tiene Hugo Aguilar en la gobernación, nosotros fuimos al Congreso de la República, no solo a traspasar las fronteras del departamento, sino a llevar un legado también de que la juventud también tuviese esa oportunidad. Yo llego a ser el senador más joven en el 2010 a mis 33 años y comenzamos a trabajar y a visibilizar, por ejemplo, la ley de turismo. Se convirtió en una política después del gobierno de Juan Manuel Santos de convertir a Colombia en un destino de clase mundial. Es una política que se adoptaron en todas las regiones precisamente para transformar. Hoy el gobierno del presidente Iván Duque dice que el nuevo petróleo de Colombia es el turismo. Entonces nosotros comenzamos a dimensionar, a visionar a Santander en 3 ejes importantes, en 3 proyectos: Parque Nacional del Chicamocha, Hidrosogamoso y el Cerro del Santísimo. ¿Y cómo cuánto costó hacer el Cerro del Santísimo? Cerca de 25.000 millones. ¿Y era necesario? El Cerro del Santísimo, para los que no saben, es una imagen de un Cristo, ¿no?, parado en la punta de un cerro. Sí, pero... ¿Es turístico? Pero es turístico, porque es que Santander tiene unos atractivos importantes, que era el deporte de aventura. San Gil, como es conocida, claro, la capital turística, el río, ¿cómo se llama? El Gallineral. El río Fonce y el Parque Gallineral. El Parque Gallineral, que pero entonces había atractivo en la provincia, en la capital turística como es San Gil, en Panachi, Barichara, pero no había un atractivo turístico para el área metropolitana. Pero era necesario gastarse unos 25.000 millones de pesos en un Cristo en la mitad de una ciudad. Lo que pasa es que siempre se habla, claro, fueron algunos recursos del departamento, públicos, otros recursos de las mismas utilidades que genera la Corporación Parque Nacional del Chicamocha. Pero digamos hoy, si no existiera hoy un atractivo como él, pues realmente no estaríamos hoy con ese crecimiento. Allá no habían centros comerciales, las cadenas internacionales de hoteles no hubiesen volteado a mirar a Santander y al área metropolitana. O sea, ¿usted cree que todo eso es consecuencia del Claro, Cristo? Eso es consecuencia de la visión que se ha traído para el departamento, de 3 ejes importantes: Parque Nacional del Chicamocha, Cerro del Santísimo e Hidrosogamoso, que mi padre lo logró incluir en el Plan Nacional de Desarrollo 2019, antes de culminar su mandato del 2007, cuando el presidente Álvaro Uribe estaba como presidente. O sea, se lograron 3 proyectos, macroproyectos, para que Santander tuviese esa dimensión. O sea que todo eso se ha venido articulando, no solo también con las zonas francas de la salud, pues comienza a exportarse servicios de salud, comienza a mirar las cadenas hoteleras, a invertir en Santander, a construirse centros comerciales, es precisamente por la visión que esta política. Entonces, esta política de la familia... Lo que usted quiere es una continuidad familiar. No es familiar porque es que no es de 3 personas, porque nosotros hemos construido y hemos apoyado. Y eso hace parte, no solo, o sea, esta familia no son 3 personas, son concejales, son diputados, no, pues claro, es una han sido congresistas. Estructura política o una gran maquinaria política. Es una estructura de santanderianos, sí, que creen en el proyecto, en esta política que le ha permitido a Santander salir adelante. Entonces, donde también han incursionado personas, hombres, mujeres, líderes y lideresas que hoy creen que Santander debe retomar ese rumbo y ese dinamismo que le ha generado las mayores utilidades. Si nosotros vemos cómo está la situación del departamento, pues uno hace comparaciones, las comparaciones suelen ser odiosas, pero cómo hoy el desempleo
ha aumentado en cifras históricas que no teníamos hace 15, 20 años. En los últimos 4 años se han perdido cerca de 20.000 empleos, como en el área metropolitana pasamos desde 2015, 2016 del 6.7 al 7.7, como hoy la desocupación de los jóvenes. Entonces, tenemos un gran reto. Y eso, un reto muy grande, y también es la migración venezolana, que pasa sí o sí. Pero esa es una política, ¿no?, que desafortunadamente el país no estaba preparado, y el país no tenía una política no tiene una política migratoria, pero no podemos desconocer lo que se ha venido perdiendo de la falta de promoción, de la falta de inversión, de la falta del desarrollo. Hoy, por ejemplo, tenemos unos proyectos como el Santísimo Huipanachi allá prácticamente abandonados. Me encantan estas obras porque son referentes turísticos a nivel internacional, mundial, y por eso nosotros tenemos que seguir trabajando en estos referentes que van a ser el ícono. Santander se internacionalizó por estas 2 obras y sumado a Hidrosogamoso, y tenemos que seguir teniendo esos referentes como ejes estratégicos para poder seguir dimensionando y promocionando nuestro departamento. Yo le sobresalto el Parque El Gallineral, que me parece maravilloso. Y Panachi, y bueno, ni hablar de Barichara, ¿no? Barichara sí es una hermosura. El que no conoce Barichara, es un pueblo blanco, precioso, a 5 horas de Bogotá tal vez. Sí, pero entonces si nosotros no le generamos atractivos, ¿qué hace nuestros turistas? Pueden ir a Barichara. Tiene un problema Barichara, los cables. Los cables, sí, ahí se está trabajando precisamente. Es muy delicado, y no sé por qué, y tal vez quisiera preguntarle eso. ¿Hay algún proyecto que usted, dentro de su plan de gobierno como dirigente, planea para el centro de Barichara, para enterrar los cables? Un poco lo trataron de hacer en Santa Marta y lo hicieron en un par de cuadras, en Cartagena lo hicieron, en Barichara no, y lo de Barichara pues es un pueblo maravilloso, precioso, blanco, colonial, divino, lleno de cables. Sí, hay 2 temas que voy a hacer con la electrificadora de Santander: seguir trabajando los proyectos de restauración, de mantener toda su arquitectura, todo ese patrimonio histórico y cultural, pero hay que embellecer a Barichara. Y nosotros tenemos un proyecto precisamente con la electrificadora que queremos proponerlo, es de poder esos cables subterráneos, y también el alto costo de la energía, porque desafortunadamente y los cortes constantes que hay allá de energía es un problema que le genera a Barichara, que a veces los turistas no se dan cuenta. Porque tienen plantas. Pero es algo que para la población también rural y la población del propio municipio se necesita. Entonces en eso tenemos que seguir trabajando y hay que seguir embelleciendo. Lo de los cables es muy importante, y eso vale un montón de plata y lo que sea, pero realmente si los gobernantes de Colombia, que tienen esos pueblos coloniales tan magníficos, no se montan en el proyecto de enterrar los cables, pues las ciudades coloniales terminan siendo feísimas. Porque es que una ciudad, el centro de Santa Marta, que es absolutamente divino, no le cabe un cable. Y en Cartagena lo hicieron. En Cartagena se era una pelea tremenda y enterraron los cables. Y ese cablerío que uno ve en Barichara, en Santa Marta, en Monguí, no sé, en es que si ves, 4 años no son suficientes para cambiarle la cara en su totalidad al departamento, y han sido 4 años interrumpidos y todavía hay muchas necesidades. Nosotros, en su gran mayoría, tanto mi padre como mi hermano Richard, cambiaron la cara, que es la principal sala de recibo, los parques, y en eso se transformaron, se embellecieron precisamente para cambiarle la imagen y la identidad acá a los municipios. Entonces tenemos que seguir transformando en la red de servicios públicos, de acueducto y alcantarillado, en los planes maestros. Entonces tenemos que dotar de buenos servicios públicos a nuestros municipios, porque las redes son redes antiguas que desafortunadamente, si no hay una buena planeación, pues tiene retrasos, rezagos y se estanca el municipio. Entonces ahí nos toca seguir visionando y teniendo una planificación turística para que nuestros turistas, tanto nacionales y extranjeros, disfruten no solo de las riquezas naturales de sus paisajes, sino que cada día tengan la seguridad y la tranquilidad que deben tener y ofrecer nuestros municipios en esa oferta turística santanderiana. De llegar a ser electo gobernador, ¿cuál sería ese nuevo atractivo turístico que piensa dejar en Santander? Bueno, nosotros vamos a reactivar el turismo desde el sur de Santander. Santander tiene unos paisajes hermosos y Vanessa y Carolina, algún día espero que tengan la oportunidad de conocer Florian,
que allá hay la joya del turismo en Santander. Florian? Es en la provincia de Vélez. Se denomina las ventanas de Tisquizoque. Es un río interno que tiene 3 caídas, una formación rocosa espectacular. Lo que pasa es que para llegar allá todavía el acceso está en precarias condiciones. Mi hermano, mi padre avanzaron en la pavimentación, nos quedan todavía unos kilómetros y queremos lograr que ese atractivo del sur de Santander sea también uno de los íconos del departamento, sumado al del Hoyo del Aire, el municipio de La Paz. Es una profundidad muy importante, pero el ícono que vamos a construir va a ser una obra complementaria a Hidrosogamoso al embalse de Topocoro, Pamuca, el Parque Mundial del Cacao, que complementará a Hidrosogamoso como uno de los atractivos más importantes que tendrá Santander en los últimos tiempos. Pero para eso necesita conexión, ¿no? Conexión. Seré el gobernador que construirá los mayores kilómetros de red secundaria y de red terciaria, porque lo que más pide nuestro departamento ahorita es conectividad. Corredores turísticos, y en eso le vamos a apostar para que Santander al final de los 4 años sea el departamento más turístico de Colombia. Mauricio, ¿cuál es su opinión sobre el páramo de Santurbán, sobre la minería en Santurbán? Siempre hemos reiterado no a la minería, la preservación y conservación de nuestras fuentes hídricas, y nosotros allá queremos cambiarle y generarle otras alternativas económicas a nuestras familias del páramo de Santurbán. Allá vamos a construir el corredor turístico del agua, allá en Matanza, en California, en Suratá. Queremos generarle ya otros atractivos turísticos para que hoy estas familias que vienen ejerciendo la minería artesanal se conviertan en esas familias guardabosques. Yo en la ley de turismo precisamente rescatamos nuevamente a los guías de turismo, a la policía de turismo. Entonces tenemos que generarle otras alternativas. Ya se están desarrollando ya otros desarrollos, valga la redundancia, turísticos, hoteles. Pero tienen unas licencias de exploración minera. Tienen una exploración, pero eso ya es una decisión que el gobierno nacional es el que tiene que tomar la decisión. Yo no apoyo la minería, la preservación y conservación. Además le voy a apostar porque ahí el 1% del presupuesto departamental con la preestampilla de reforestación pues se tiene que precisamente destinar a la compra de predios, a sembrar árboles para la preservación. Necesitamos tener cada día más reservorios de agua, entonces nosotros tenemos que conservar esas riquezas naturales como están allá en el páramo de Santurbán. Ese mismo principio aplica para el fracking. Pues mientras que el gobierno nacional no tenga unos estudios técnicos y no tenga unos estudios que realmente determinen si el fracking va o no va, entonces pues no podemos determinar. Eso es una decisión que el gobierno debe realizar primero, unos estudios técnicos y científicos de cómo realmente va o no afectar en eso. Entonces son decisiones del gobierno nacional y el gobierno en este caso es quien toma la decisión de manera, pero por eso estamos esperando que el gobierno nacional realice esos estudios técnicos y científicos para cuál es la determinación. Si a usted le dicen, mire, los estudios indican que no hay riesgos mayores más allá pues de los que el mundo entero maneja, pero en Santurbán podemos hacer un par de exploraciones de fracking. No, yo creo que en eso nosotros hemos sido muy claros de que no a la explotación minera y a la preservación y la conservación, pero que no caiga la responsabilidad de los gobernantes, pero tampoco uno no puede, el gobierno nacional lo ha dicho, el nuevo petróleo de Colombia es el turismo y eso es una política que hoy ha venido trabajando, el presidente Iván Duque lo ha expresado. Nosotros hemos venido contemplando que el turismo es el generador de divisas más grande en el mundo. Sí, Santander, lo que pasa es que mientras le dicen a uno eso, San Andrés, que es una meca turística, mírelo cómo está, mientras le dicen a uno eso, los cables de Mompox, de Barichara, del centro de Santa Marta siguen llenándose de cables, digamos. Dicen a uno que Colombia es una meca, pero a ver. Pero estamos precisamente trabajando y eso es lo que los gobernantes deben tener, la visión de poder transformar, de aprovechar todas esas riquezas naturales, promocionarlas, explotarlas de manera responsable, de un desarrollo sostenible, que es lo que realmente hoy Santander
quiere y lo que queremos ejercer los próximos 4 años. En materia de seguridad, consumo de drogas en parques. He dicho que Santander no puede volver a las épocas del pasado, y yo me siento muy orgulloso cuando hablo de que Santander en 2007 era el departamento más seguro de Colombia, y era el mandato que culminaba mi padre. ¿Sí ves lo contradictorio que es? Porque se combatió a todos estos grupos al margen de la ley, se convirtió en el departamento más seguro de Colombia. En 2015, para nombrar algo también importante, en 2015 era el departamento libre de cultivos ilícitos y libre de esas hectáreas de coca que hoy otra vez le están haciendo daño a nuestro departamento. Llevamos en el corrido del año, en 2019, cerca de 6 secuestros, extorsiones, fleteos. Hoy se volvieron a ver casos de sicariato que desafortunadamente, lo digo sin ser odiosos, de que casos de sicariato que vemos en Cali, desafortunadamente en Medellín, pero lo estamos viviendo en el área metropolitana. Entonces Santander no puede volver a las épocas del pasado. Entonces vamos a combatir esos flagelos que hoy las familias sienten miedo. En la provincia, en el área metropolitana, la percepción de inseguridad se viene acrecentando. Entonces yo quiero ser el primer policía y el primer soldado de este departamento. Usted no es policía. No, pero soy hijo de la institución. Pero como el primer comandante en jefe de la fuerza pública, yo tengo que dar ejemplo para trabajar con nuestra fuerza pública, para que tengamos unas políticas de seguridad que contrarresten todos estos flagelos de inseguridad que se están viviendo en el área metropolitana. Tenemos que devolver el botón de pánico, tenemos que prever esos robos para que trabajemos con nuestra fuerza pública, más pie de fuerza, tengamos más dotación de cámaras, equipos de comunicación, de seguridad, donde haya presencia permanente, donde las familias se sientan seguras, y sobre todo algo que yo he querido y quiero hacer los próximos 4 años, hay que devolverle la confianza a la institucionalidad, a nuestra policía, a nuestro ejército. Hoy desafortunadamente a veces no confiamos en nuestra policía. Porque pasan unos episodios. Pero como este país, y yo lo que quiero en Santander es reducir ese grado de intolerancia, porque este departamento, como es Santander y nuestro país, no aguanta un grado de intolerancia más. Nosotros tenemos que recobrar el cariño, el amor, el respeto en nuestra sociedad, pero también por nuestra fuerza pública, y asimismo acercar a nuestra policía para que nuestras familias se sientan seguras. Y todos esos temas de microtráfico, pues los tenemos que seguir combatiendo. Santander en el sur, es que yo cuando recorra Santander, tú me preguntas por qué quiero servirle, porque es que yo veo unos problemas muy preocupantes en nuestro departamento, allá en el sur de Santander, que ya colinda con el Magdalena Medio, donde vemos que ya hay otra vez, se escucha de que hay hectáreas sembradas de coca, es precisamente porque nuestras familias campesinas otra vez están viendo de que no hay alternativas sino estos productos ilícitos. Entonces ahí es donde toca combatir, y Santander no puede convertirse en la olla del microtráfico como hoy desafortunadamente, Mauricio, en muchos lugares lo hay. ¿Por qué Cambio Radical no le dio el aval? Bueno, siempre contemplamos nuestro ejercicio del proyecto de la gobernación de recolectar las firmas. Hace 8 años a mi hermano Richard le sucedió algo similar. Le habían ofrecido el aval del partido de la U, y de un momento a otro pues le dijeron que no le iban a dar el aval. Pero ¿ustedes de qué partido son? Porque usted en algún momento fue santista, luego no, Óscar Iván Zuluaga. Ambos, ¿de qué partido son? ¿Cuál es la ideología política que ustedes tienen? Nosotros hemos estado acompañando al presidente Uribe. ¿Usted es uribista? Yo soy uribista. Pero en algún momento no lo está apoyando el Centro Democrático. Después de mi padre, el segundo uribista en la familia soy yo. Acompañamos, yo les hago ese recuento, acompañamos al presidente Santos por el presidente Uribe cuando en el 2010. Y luego entonces a Óscar Iván Zuluaga. En 2014 a Óscar Iván Zuluaga. ¿Y por qué usted no es candidato al Centro Democrático? Bueno, porque al interior yo no me quise someter a una consulta interpartidista, porque todos los precandidatos eran amigos, porque yo vi algunas situaciones de que como que no habían
como el ejercicio democrático ahí, que de pronto se fueran a respetarlos, sin ser triunfalistas, se fueran a respetar por ahí las decisiones. Nosotros contemplamos de que era mejor hacer nuestro ejercicio por firmas y buscar los coavales de Cambio Radical, del Centro Democrático, ¿no? De los conservadores. Pues el Centro Democrático, a mí me invitaron, yo no estaba invitado, por ejemplo, al taller donde fue el expresidente Álvaro Uribe a Bucaramanga, y me llamaron que fuera allá a exponer mis ideas, y yo pues expresé, pues yo quiero construir una coalición con todas las fuerzas políticas, porque nuestro trabajo nunca ha sido pensar en el color, en el partido político, eso de que ya que éramos godos, cachiporros, chulavitas, comunistas, anapistas, eso ya no puede prevalecer en la política. Pero Mauricio, la política y la democracia implica pues unos procesos, unas consultas, unos apoyos, etcétera, etcétera. No he entendido muy bien por qué no se sometió a esas consultas del partido, si usted es tan uribista pura sangre como dice. Porque yo veía que no había como que se fuese a respetar las decisiones. ¿Como que iba a ganar y no iba a ganar? No, o sea, que pudiese ganar, y qué tal que si ganara de pronto no me fueran a aceptar. ¿No confiaba en el partido? No en el partido, de pronto al interior, de cómo en el mecanismo o en el interior cómo se está. Es que desafortunadamente lo que yo he sentido, que allá hay una situación como difícil de quienes manejan el partido en su directorio departamental. ¿Qué son quiénes? Bueno, es que allá hay unas directivas que desafortunadamente allá como que hay un choque de trenes, de enfrentamiento. ¿Entre quiénes? Pues son de las dirigencias, ¿no? No vale la pena nombrarlos. Entonces dije, yo no voy a someterme a un desgaste que de pronto uno pueda salir mal librado, pero mi corazón, las bases uribistas están con Mauricio Aguilar, porque saben de lo que nosotros hemos venido trabajando y construyendo. Nosotros ayudamos a fortalecer el partido de la U en su momento, apoyamos al partido Centro Democrático. En este momento hemos apoyado al Partido Cambio Radical, sí, que desafortunadamente no nos dieron el aval, es respetuoso, pero porque nosotros... Pero eso no suena como politiquería. ¿Por qué? Porque como que apoyo a Santos, luego apoyo a Oscar Iván Zuluaga. Nosotros no apoyamos a Juan Manuel Santos en su momento. Lo apoyamos, pero por el presidente Uribe, y eso lo mantuve. Igual. Entonces apoyamos Santos, luego apoyamos a Oscar Iván Zuluaga, luego entonces estoy esperando a ver si el aval, si Cambio Radical me da el aval, que no me lo dieron, que voy a ver si de pronto el Centro Democrático me lo da, por eso que te tampoco. Digo, mira, ¿eso no es como muy politiquero? No, aclaremos que mira, nosotros apoyamos al presidente Santos por el presidente Uribe, porque era el candidato del presidente Listo. Uribe. Esa chuleada. Oscar Iván Zuluaga era el candidato del presidente Uribe. Sí. Entonces, no creo que sea incoherente. Acompañamos en su momento al partido de la U, porque era el partido del presidente Álvaro Uribe. Ok, al PIN. Al PIN. Nosotros nos avalamos por el PIN porque en su momento mi padre fue candidato por Convergencia Ciudadana, y en ese entonces nosotros continuamos por como gratitud o lealtad en ese momento al partido, que era más partido santanderiano, a avalarnos. De pronto en ese entonces sí no escuchamos algo que nos decía el presidente Uribe, ¿por qué no se avala? Y le decía, ¿por qué no avala a su muchacho por el partido de la U? Tal vez... ¿Se equivocó ahí? Bueno, pues de pronto fue no haber tomado una decisión, digamos, más a conciencia, para que pronto no hubiéramos vivido todo ese estigma que se vivió, pero, por supuesto, tratamos de ser coherentes, o sea, y como mi hermano se avaló por el partido Cambio Radical, pues nuestra... Usted estaba esperando que también le... No, es que yo les dije, mire, nosotros contemplamos, mire, desde el 18 de marzo inscribimos nuestro grupo significativo. Mira cuando entregaron los avales, nosotros comenzamos a recolectar firmas. Vamos a recolectar las firmas para que nosotros no tengamos esas situaciones. Mira, al interior de los partidos, dentro de la democracia, unos salen contentos, quedan satisfechos, y otros quedan disgustados o insatisfechos porque las decisiones... La democracia es así. Porque la democracia es así, y nosotros no queríamos generar ningún tipo de desgaste, vivirlo al interior de los partidos. Vamos por firmas. Que si los partidos nos quieran acompañar y a los coavales, bienvenidos, porque nosotros queremos construir un departamento donde las fuerzas políticas, es que nosotros no hablamos mal de los partidos políticos para después recibirlos. Yo construí las mejores relaciones en el Congreso con todos los partidos, pues esa fue nuestra invitación, pero nuestro ejercicio
primordial fueron la recolección de las firmas. Recolectamos 187.000 firmas. Es el afecto de la gente, de los corazones santanderianos que creen en el proyecto. Explíqueme una cosa, ¿cómo funciona? Pues indudablemente usted hace parte de un clan político que son los Aguilar, con un papá hiper mega poderoso en Santander. ¿Y por qué le dicen clan y no porque otro nombre? es un clan, o bueno, entonces como le digo, familia política. Bueno, mejor, me gustaría. Pero es lo mismo. Clan político, clan, familia política. Bueno, sí, yo sé clan que se escucha. No es decir, es un clan. Como el grupo familiar, bueno, sí. No, porque grupo familiar antes al contrario, suena como si manejaran eso como si fuera la finca. No, el equipo Aguilar. No, es un clan. Bueno, así se llama. El equipo Aguilar, bueno. ¿Cómo funciona eso? Digamos, el coronel Aguilar dice, bueno, Richard pues siempre ha tenido, y usted también como esta cosa política, decía, bueno, usted láncese al Senado, usted láncese a esto, ¿eso cómo se decide? No. La cena en la casa. La cena en la casa. Y por ejemplo, ¿cuál es el papel del coronel Aguilar en esta campaña? Hoy en día, exacto. Bueno, mi padre ya está por encima del bien y del mal, él ya está retirado de la política. Pero obviamente sigue siendo un personaje muy importante en la familia. Claro, y goza de todo el cariño de la familia santanderianos. Por eso, cuando yo les digo, averigüemos un poquito de la vida de Hugo Aguilar o de la gente, del cariño hacia la gente de Hugo Aguilar, es un cariño que... Sí, de acuerdo, o sea, todo eso hay que entenderlo, digamos, en Santander hay gente que quiere a Hugo Aguilar, otra gente que no, como hay gente que quiere a los Serpa, otra gente que no, pero digamos son, pues las grandes, si no quiero usar el término clan, las grandes corrientes políticas que hay. El equipo Aguilar, que somos muchos santanderianos. Pero además es que funciona así en todos los departamentos, sí, claro. La costa es igual, decir que los Char no son un clan, pues no, ¿me entiendes? Es así, no. Bueno, yo lo denomino. No lo digo con una connotación negativa, lo digo... Porque no, es yo así. Lo sé. No, sino que a mí lo me que gusta quiero saber decirlo es más. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? Pues hoy quienes han asumido el liderazgo al interior de este equipo, pues es mi hermano que está en el Congreso. Yo no continué porque veíamos que en el partido que yo estaba iba en decadencias. Yo guardé gratitud y siempre hablé en nombre del partido porque fui responsable de mis actuaciones y defendí mis postulados y lo que hice en el Congreso de la República, a pesar de que pertenecían a un partido que desafortunadamente estaba cuestionado, estigmatizado, que fue el PIN y después Opción Ciudadana. Veíamos que no íbamos a mantener nuevamente nuestra curul. En el 2014 yo fui uno de los senadores más votados en el país, con más de 100.000 votos, y por poco casi nos saca el umbral. No íbamos a correr el riesgo de perder, de quemarnos. Entonces decidimos, Richard pues ya había culminado su gestión, tenía un reconocimiento, tenía las posibilidades, propusimos el nombre de que Richard fuera candidato. ¿Cómo se decide eso? Pues porque también el mismo equipo de la estructura, de candidatos de los concejales, de los alcaldes, de los presidentes de junta, dicen, no, pues la persona más opcionada para que vaya al Congreso de la República debe ser Richard. Es que no es imposición nuestra, es de un equipo, de una estructura donde están nuestros líderes y dicen, incluso... Ponga usted y sus hermanas y sus otros hermanos, no, mis hermanos, 7 restantes. No, ellos sí están, otros hermanos son médico, un cirujano muy reconocido, Hugo Aguilar Villa, sí. Mi hermana, que es bacterióloga, se está terminando una maestría en Brasil, mis otros hermanos están en Estados Unidos. No tiene nada que ver con política. No, mi otra hermana trabaja... mi otra hermana ella trabaja en la vicepresidencia de la Cámara, pero digamos más función, digamos de profesional que estar en el escenario político, técnica. Y mis otros hermanos están estudiando medicina en Estados Unidos, mis otros menores, los mellizos, están culminando su bachillerato. Los mellizos son los chiquitos. Sí, ya tienen 16 años. Desde el último amor del papá. Los últimos amor. Entonces... No nos ha contestado la pregunta de Carolina, ¿qué papel juega? No, o sea, por eso, entonces mi padre ha estado, pues, él como fundador de este equipo, pues ha estado ya retirado. Nosotros, quienes han asumido ese liderazgo es Richard y Mauricio. Pero no puede decirnos que está retirado. Me imagino que en las noches lo llama, bueno, mañana ¿cuál es el recorrido? ¿Qué va a hacer? ¿Con quién se va a reunir? Sí. ¿Cómo funciona? Los sabios consejos, eso sí. Todo el día. Eso nunca faltarán. Y yo siempre he dicho, frente a alguna dificultad, para mí la experiencia. Un padre nunca va a querer lo malo para sus hijos y frente a esa experiencia, frente a su conocimiento, frente a las vicisitudes de la vida, pues yo creo que el mejor consejero es mi padre Hugo Aguilar. Y en él pues estará también
digamos, el poder recibir esas orientaciones, pero quien hoy ha asumido esa responsabilidad, ese legado, pues está en Richard y Mauricio, y quien hoy tiene la responsabilidad es Mauricio Aguilar, porque quien va a administrar, con el favor de mi Dios y el favor de la familia santanderiana, será Mauricio, y ese número de alcaldes, concejales, diputados que vamos a tener para poder administrar y gerenciar muy bien al departamento de Santander. ¿Cuántos años tiene? Yo tengo 43. Bueno, pues Mauricio tiene una carrera muy larga por delante. Muchas gracias por haber venido a Mesa Blue. El 28 de octubre entonces lo llamamos a felicitar seguramente. Y pues nada, lo esperamos acá para lo de los cables de Barichara. Pero no conoces y a conocer Florian. No conoces Panachi. Claro que sí lo conozco. ¿Y conozco. el Santísimo? No, el Santísimo no. Tienes que conocer el Santísimo y tienes que me ir a Sogamoso. un poco exagerado lo del Santísimo. Tengo Conócelo. que ir a convencerme un poco. Conócelo, te invito. Es que a mí ¿cuánto le costó? ¿20 qué? ¿27,000? Sí, cerca de los 27,000. No sé si el departamento necesitaba eso. Claro. Esa plática no se podía haber gastado en otra cosa mejor. Porque es que esa obra contempla también todo el desarrollo social de nuestras familias campesinas, acueductos veredales, escuelas, todo el complemento para poder también de vías. Entonces es un desarrollo integral, no es solo allá el monumento, es el beneficio lo que ocurre alrededor. Entonces a veces estigmatizamos esas obras, pero si no existieran, Santander no sería hoy lo que hoy es. Y yo creo que queremos es invitarte a que conozcas aún más a nuestro departamento. Por el rafting del río. Hacerme esa bruja ligera desde Panachi. Que del cablevuelo, no de los cables de Barichara, sino el cablevuelo de Panachi. Del Gallineral me tiré muchas veces haciendo rafting. Que montes en el teleférico del Santísimo, que conozcas Hidrosogamoso y los otros atractivos que sin duda vamos a generar los próximos 4 años. Es más, y te invitamos para que hagas la Mesa Blue callejera desde Callejera, así como lo hiciste en la ciclovía nocturna hace pocos días. Nos encanta la calle, nos encanta además mostrar los lugares bonitos de Colombia, y Santander tiene un montón, así es que un paraíso. Lo esperamos acá de nuevo. Nerting Aguilar. Además, que como mujer, sin duda, nosotros hemos denominado a las mujeres santanderianas, a las mujeres valientes. Y qué honor nos harías tú allá en Santander también. No, esas santanderianas como son de bravas. No, ¿son así de bravas la fama que tienen? ¿O? No, son famas, son unas mujeres, son mujeres valiosas y mujeres valientes como son todas nuestras mujeres colombianas, pero con esa característica de que son mujeres también trabajadoras y las vamos a empoderar los próximos 4 años. Entonces sería un honor recibirte allá en Santander. Bueno, me da nacionalidad santanderiana. Claro, y el que pisa tierra santanderiano es santanderiano, entonces sin duda serás allá una gran santanderiana. Mauricio Aguilar, candidato a la gobernación de Santander, esta noche en Mesa Blue. Feliz noche, gracias. Gracias.